Este es el muelle de Santa Bárbara en California, y estas son las banderas de los países que en algún momento reclamaron soberanía o gobernaron California antes de que fuese parte de Estados Unidos. Se pueden ver algunas banderas esperables como la mexicana, varias españolas y algunas de distintos momentos de Estados Unidos, flameantes junto a la Argentina. Hoy te voy a explicar cómo carajo Argentina llegó a gobernar California. Pero antes que nada te tengo que contar la historia del protagonista de este video, el almirante argentino Hipólito Bouchard, que en realidad no nació en Argentina, ni tampoco se llamaba Hipólito. Su nombre de nacimiento fue André Paul Bouchard y nació el 15 de enero de 1780 en Bormes-les-Mimosas, Francia. Más tarde, Andrés se cambiaría el nombre por el de su hermano Hippolyte, para luego ser españolizado como Hipólito. Ya de pendejo, Hipólito se embarcó en buques pesqueros y mercantes, hasta que a sus 19 años se puso al servicio de la marina francesa para pelear contra los ingleses. Hipólito llegaría en 1809 a Buenos Aires a bordo de un barco francés, luego de campañas alrededor del mundo formando parte de la armada de Napoleón. Lo que Hipólito no sabía es que solo un par de meses luego de su llegada a Argentina, comenzaría la Revolución de Mayo, que llevaría al colapso del Virreinato del Río de la Plata y luego daría nacimiento a Argentina. Bouchard, siendo liberal y antimonárquico, vio esto como la oportunidad perfecta para aplicar sus conocimientos militares, siendo nombrado por el segundo gobierno comandante de la reciente creada Flota Nacional Argentina. El 2 de mayo de 1810 en San Nicolás de los Arroyos, al mando del bergantín 25 de mayo, tuvo su primer batalla defendiendo la Revolución Argentina. Si bien perdería este combate debido a la enorme diferencia de fuerza y coordinación de la Armada Española contra una armada recién creada, serviría de disparador para demostrar la necesidad de aumentar el poderío naval argentino. En 1812, Hipólito decidió dejar de lado los barcos, momentáneamente, y alistarse en el regimiento de granaderos a caballo al mando de San Martín, lo cual lo llevaría en 1813 a combatir en San Lorenzo y posteriormente recibir el elogio del propio general San Martín debido a su valentía. En 1815, el gobierno de Buenos Aires empezó a otorgar patentes de corso, o una forma menos linda pero más fácil de entender, piratería legal. Esta era la oportunidad perfecta para Bouchard, el cual, luego de buscar financiamiento, se sumó como segundo comandante en una expedición liderada por el almirante Guillermo Brown, quien, al igual que Bouchard, no había nacido en Argentina, sino en Irlanda. Juntos sitiaron el puerto de Callao en Perú y llevaron democracia en forma de cañones a Guayaquil. A pesar de estas exitosas operaciones, la relación de Brown y Bouchard terminó bastante desgastada por diferencias de carácter y de plata, ya que no lograban ponerse de acuerdo sobre cómo repartir el botín. Estas expediciones junto al almirante Brown hicieron que Bouchard, tras regresar a Argentina en 1816, tuviese los contactos, experiencia y estatus suficiente para liderar su propia campaña de corso independiente. Y en 1817 se le otorgase la patente de corso 116 y con el apoyo de socios comerciantes tomase el mando de la imponente fragata española de 34 cañones llamada Consecuencia, la cual rebautizaron como la Argentina. A bordo de su nueva fragata, Bouchard dejaría claros los dos rasgos que lo convertirían en una leyenda: unas ganas increíbles de perseguir a los españoles hasta abajo de la cama y un amor incondicional por la guita, cualidades que si bien podrían ser consideradas egoístas o malas, pero cuando hablamos de un corsario son más que óptimas e incluso necesarias. Como primer objetivo, Bouchard zarparía a Matave, Madagascar, para luchar contra barcos negreros, básicamente esclavistas ilegales, principalmente ingleses y franceses. Lamentablemente, en esta parte del viaje, Bouchard perdería una parte importante de su tripulación. ¿Por las batallas? No. Estamos hablando del siglo XIX. La mayoría murieron de enfermedades. ¿Bouchard regresó a Puerto Argentino para reclutar más tripulantes? Ni en pedo. Cargó el barco con grones locales y zarpó hacia el sudeste asiático. ¿Con qué fin? Parece que todavía no entendés. Fue a romperle los barcos a los españoles en la ruta comercial de la Real Compañía de Filipinas. Cerca de Indonesia, su fragata fue atacada por 5 barcos piratas, pero no contaban con el poderío de Bouchard, que tenía los cañones bastante más grandes, y luego ejecutaría a todos los piratas en cubierta. Una vez en Filipinas, importante recordar que en este momento Filipinas era dominada por España, bloqueó la bahía de Manila durante 2 meses, capturando al menos 16 barcos mercantes y paralizando por completo el comercio de la región. Los gallegos se pegaron tal cagazo que fortificaron la ciudad pensando que los iban a invadir, pero Bouchard simplemente dijo: acá no hay más plata, y se fue a Hawái. Una vez en Hawái, Bouchard descubrió que la corbeta corsaria argentina Chacabuco había sido tomada por su propia tripulación y se había dedicado a la piratería. Luego de negociar con el rey, Bouchard logró recuperar el barco y que Hawái reconociese la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata.
convirtiéndose en el primer estado en reconocer la soberanía argentina. Bouchard se cansó del Caribe y decidió conocer Estados Unidos, aunque en ese momento era México. Con 2 barcos a su mando, Bouchard atacó Monterrey, el principal fuerte de la Alta California. Desembarcó e hizo correr a los españoles. Saqueó las instalaciones militares e izó la bandera argentina en suelo californiano durante 6 días antes de quemar el fuerte y seguir su camino. Bouchard descendió por el Pacífico y decidió hacer una misión secundaria en Nicaragua, asaltando el puerto El Realejo, destruyendo las instalaciones defensivas y capturando 3 barcos españoles. Luego bloqueó el puerto de El Salvador. Acajutla. Estos ataques inspiraron profundamente los movimientos independentistas locales. Así que si en algún momento te preguntaste por qué la mitad de Centroamérica tiene banderas muy parecidas a la Argentina, ahora sabes que probablemente sea por esta razón. El viaje corsario de Bouchard finalizaría formalmente en julio de 1819 cuando llegó a costas chilenas, donde en vez de ser recibido como un héroe, fue recibido como un delincuente. Se le confiscaron sus barcos y su botín, y pasó meses sumido en la pobreza defendiéndose en los tribunales, hasta que gracias a la presión diplomática del argentino Tomás Guido, fue absuelto y recuperó sus naves. Una vez libre, Bouchard puso sus naves a disposición de la expedición libertadora del Perú, liderada por el general José de San Martín. Con su fragata, la Argentina y otros buques transportó a las tropas patriotas hacia suelo peruano. Tras la declaración de independencia de Perú, San Martín comenzó a estructurar la Marina de Guerra de Perú y le otorgó cargos de alta jerarquía a Bouchard. Años más tarde, en 1828, combatió en la guerra contra la Gran Colombia. Bouchard llegó a ejercer brevemente como comandante general de la escuadra peruana en 1829, año en el que decidió retirarse definitivamente de las armas. En agradecimiento por sus valiosos servicios militares, el gobierno de Perú otorgó a Bouchard unas tierras en el valle de El Ingenio. Allí cambió el mar por la vida rural. El 4 de enero de 1837, cansados de sus constantes abusos y maltratos, un grupo de sus propios trabajadores esclavizados se levantó en rebeldía. Aunque el viejo corsario intentó defenderse a punta de pistola y sable, fue rodeado y asesinado a golpes en la entrada del templo de su hacienda, falleciendo a sus 56 años de edad. En 1962, los restos de Hipólito Bouchard fueron exhumados y repatriados a la Argentina. Actualmente descansan en el panteón del Centro Naval del Cementerio de Chacarita en Buenos Aires.